Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día. Y como de costumbre, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy traemos bastantes buenas noticias, más de que es una semana de celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que les vamos a estar trayendo todos los detalles sobre dónde van a poder ver los fuegos artificiales acá en nuestro condado. Pero en el día de hoy, fíjense que tenemos otro invitado muy especial. Tenemos con nosotros al concejal que es el vicepresidente del consejo, al señor Craig Rice. Bienvenido. Welcome. Good afternoon. Bienvenidos, Lorna. Muchísimas gracias for being here today. Did you like that Spanglish? Oh, my pleasure. My pleasure. And trust me, I do a lot of it myself. So I promised myself next time I'm going to make sure that I actually am going to be able to do the interview in Spanish. So oh, boy. I keep practicing. Ok. Bueno, dice el concejal de que posiblemente la próxima vez que nos visites, pues la entrevista las va a llevar a cabo en español porque está practicando nuestro idioma. Y vamos a estar hablando con el vicepresidente del consejo sobre los temas que, como ustedes saben, nos abaten de inmediato ahorita durante los meses del verano en el consejo municipal del condado. Y vamos a estar hablando también de los planes, future plans for you when you become council president at the end of the year, los planes para el futuro cuando él sea el presidente del consejo a finales de este año. Así que we're going to go to a short commercial break. Vamos a tomar una pausa comercial y en cuanto regresemos vamos a entrar en materia con el vicepresidente del consejo, Craig Rice. Queridísima Patricia, bienvenida. Gracias por ser la productora de nuestro programa ahorita. Así que vamos a esa pausa comercial y cuando regresemos tenemos acá a Craig Rice. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí. Como dije antes de partir a la pausa comercial, tenemos en el día de hoy al vicepresidente del Consejo del Condado de Montgomery, al señor Craig Rice, quien nos acompaña. Before I start asking you questions, let me give a little bit of background as to where in the world you came from. Sure. That's great. From Montgomery County, actually. That's right. And about your district. Antes de que comencemos acá la entrevista con el concejal, pues quería darle a ustedes un poquito más o menos de trasfondo, ¿no? De quién es él. Él es, fíjese que fue electo a nuestro consejo en el año 2010. Había sido legislador a nivel de estatal, a nivel de Annapolis, delegado acá en el condado de Montgomery. Sirvió siendo delegado aproximadamente 4 años y ha sido el afroamericano más joven en servir en nuestro consejo del condado de Montgomery. Representa el distrito número 2 y ese distrito en particular cubre esas zonas rurales de Damascus, de Clarksburg, de Boyd, unas partes de Montgomery Village, all this you understand, right. Y también del norte de Potomac. Esas son las áreas que componen el distrito electoral de él, pero por supuesto, representa a todos los residentes de nuestro condado. Okay, the background, it's done. It was not that lengthy. It was good enough. Summertime. Llegó el verano.
you're done with the budget. Se Yes. acabó la aprobación del presupuesto del año fiscal 2014. What's next? What are you guys engaged in doing during the summer? ¿Qué vas a hacer este verano? Well, one of the things that we want to make sure that we do is get on top of our zoning rewrite. And so Una de las cosas que queremos verdaderamente enfocarnos en hacer es el reescribir, reestructurar lo que son los códigos de zonificación del condado. and that's important to all of our constituents. Y eso es importante para todos nuestros constituyentes, Because for those that are business owners, porque para aquellos que son propietarios de negocios, as well as those that are residents, como también para los residentes, it's going to be important for them to know what's going to change with regards to their neighborhoods or to their business areas. para que ellos sepan, es importante el que sepan qué es lo que van a cambiar en cuanto a la zonificación, ya sean los vecindarios donde viven o donde tienen los negocios. What are the major changes that you can think from the top of your head, los cambios más inmediatos que sí van a ocurrir? Well, I think the largest changes are those that are normally zoned commercial, Los cambios primordiales van a ocurrir en las zonas que están zonificadas como comerciales, and might switch to commercial and residential. que eso puede cambiar de comercial a comercial y residencial. Does this have anything to do with the fact that the county is going into that, moving into this mixed use thing? Absolutely. Trend, fad, fashion, European? That's exactly right. And it's really important for us to make sure that we're doing it in the right places. Eso tiene que ver obviamente con el hecho de que el condado se está moviendo en una dirección donde las unidades que se construyen, los edificios sean de usos múltiples, así al tipo un poco más europeo. Exactly. And so it's really important for people to know about it, but also to weigh in and to tell their representatives how they feel about those zoning changes. Es importante que las personas sepan que los cambios de código de zonificación van a ocurrir, pero lo más importante es también que las personas puedan otorgar su punto de vista, su opinión y que personas como él, o sea, los representantes, los concejales, sepan la opinión del público. That's right. And so, when we're talking about small business owners as well, it's so important for them. We've been trying to encourage small business owners in Montgomery County for a long time. Hablando de los propietarios de pequeños negocios, llevamos un largo periodo de tiempo tratando de promover la participación de los empresarios, Because it might mean changes in terms of their lease structure. porque pueden haber cambios en términos de lo que serían sus contratos de arrendamiento. But it also might mean more opportunities for them as well. Y a la misma vez pudieran haber más oportunidades para ellos también. And so that's why we really want to make sure that everybody's involved and knows about this process. Y queremos por lo cual que todas las personas pues se involucren y tengan conocimiento sobre este proceso que va a ocurrir. So I'm a county resident, I'm a small business owner as well, you know that. That's right. So how do I get involved? ¿Cómo nos involucramos entonces? Well, on our website, En el sitio de internet, for the county council, we actually have a page that links to our zoning ordinance rewrite. And so that's where you would en la go. página del condado, la página del consejo, pues hay básicamente un link donde ustedes pueden encontrar toda esta información. Are there going to be hearings in the near future? There are. When? There are current work sessions that are going on with our Planning, Housing, Economic Development Committee. Ahora el Comité de Planificación y de Desarrollo Económico está llevando a cabo grupos de trabajo, pero van a haber audiencias públicas, public audiences in the future, en el futuro. You know when? ¿Más o menos cuándo? I'm not sure of the dates. I know we had one today. So we Hoy just hubo had a una. work session earlier today. The work session. Exactly. Okay. El And grupo de trabajo ocurrió hoy. Once the Planning, Housing, Economic Development Committee, the Fed committee, once they come up with recommendations, it'll come before the full council, and then people will have a chance to weigh in. Una vez que este grupo de trabajo de planificación y desarrollo económico pues tengan ya redactadas las recomendaciones, entonces ellos la envían al consejo y ahí es entonces cuando el público se puede involucrar en lo que son las audiencias públicas dando sus opiniones a lo que han sido las recomendaciones. That was a long translation. It takes more in Spanish, my friend. No question, no question. But understandably, I want to make sure that people understand that there's plenty of time. We won't be making a final decision until this fall. Ok, y queremos que las personas sepan de que hay suficiente tiempo porque no vamos a tomar una decisión final, o sea, una votación, hasta el final del otoño de este año. Alrighty, so it's going to be a busy summer regardless. Yes, definitely.
el verano va a estar ocupado de todas maneras. And you know, people, I know it hasn't been revisited in 35 years. No se ha revisitado o ¿cómo se llama? Revisado los códigos de zonificación en los últimos 35 años. Es importante. Why now? Well, I think that now represents a great time for us En este momento es un buen momento, una buena oportunidad para nosotros to determine what the future of Montgomery County is going to look like. para determinar lo que el futuro del condado sería, cómo va a lucir ese futuro. And so we have to make some significant decisions Tenemos que hacer decisiones bien significativas about where we're going to make our investments donde vamos a hacer nuestras inversiones to make sure that Montgomery County remains one of the best places to live. para asegurarnos que el condado de Montgomery continúe siendo uno de los mejores lugares donde vivir. So I heard somewhere that as part of this zoning rewrite, I might be able to have chickens in my backyard. That's what I heard. I don't know if it is true. Parte de esta revisión de los códigos de zonificación, he escuchado por ahí que existirá la posibilidad de que yo pueda criar pollitos, gallinas, gallos, lo que ustedes le quieran decir, en el trasfondo o el patio de la casa. What's so true about that? Tell me about it. Es verdad. Es verdad. Okay. The current zoning allows for us to have chickens. But not, el código vigente, el que está en este momento, permite que tengamos pollos, gallos, gallinas. in fact, in my neighborhood right now, De hecho- I have a neighbor who has chickens. De hecho, en mi vecindario tengo un vecino que sí, que tiene pollos. But this zoning rewrite would allow for it to be in places to where you might have a chicken coop. And so those are the reasons why people are now talking about it more. Ok, entonces esto se refiere más o menos a los lugares donde usted pueda tener el criar pollos con las cajuelas que vienen los pollos, y por eso es que se está hablando del tema. Is it just chickens or all sorts of farm animals? Well, there are some other animals that might come into play as well. There's been talk about goats. Ándale, no solamente estamos hablando de gallinas, también estamos hablando de chivos, pollos, gallinas, sí, gallos no, me dice Samuel. Pollo. Me río porque Samuel nos ha puesto un letrero acá diciendo que gallinas sí, gallos no. Ay, Dios mío. Okay, so you say what he said. I see. He wants the females, not the males. There you go. Okay, enough of distractions. Nos está distrayendo. All right, so farm animals in Montgomery County. Yes. Ándale, Yes. that's going to be Well, very interesting. It's one of those where Montgomery County's been a rural county El condado de Montgomery siempre ha sido un condado rural in its history. en su historia. And so now us making that change, but we still have to be reflective of what our history was also. Exacto, y pues ahora haciendo los cambios, pues tenemos que reflejar lo que ha sido tradicionalmente nuestra historia. Mencioné que chivos también va a poder usted tener en su casa. All right, let's drop the farm animals and let's talk about recently you participated with Senator Ben Cardin, el senador federal Ben Cardin, llevó a cabo una mesa redonda sobre pequeños negocios, and you were part of it. And part of his speech that day, parte de su discurso fue encouraging small businesses to do business with Montgomery County, hacer negocio con Montgomery County. But if you go around the Hispanic business community, we still think it is very difficult to do business with Montgomery County. Si le preguntamos a los empresarios hispanos, todavía tenemos el sentir de que quizás es difícil hacer negocio, obtener contratos con el condado de Montgomery. What needs to change and when are we changing it? Well, what needs to change is we need to do exactly that, make it easier for people to do business here in Montgomery County. Para empezar, tenemos que hacer exactamente eso, hacerlo un poco más fácil, que las personas puedan llevar a cabo negocio, tener negocios con el condado de Montgomery. But the key is that what we have to do is encourage our local small business Lo que tenemos que hacer es exhortar a los pequeños negocios que están localizados acá en el condado de Montgomery, que son los negocios locales, and give them preference when it comes to doing business with Montgomery County. y darles a ellos la preferencia a la hora de
escoger quién hace negocios con el condado de Montgomery. So currently we are in conjunction with Department of General Services. Y en este momento estamos conjuntamente con el Departamento de Servicios Generales. Ellos son los que, pues básicamente ejecutan las licitaciones, los contratos con el gobierno. Are currently doing a small business study. Estamos haciendo un estudio sobre los pequeños negocios. And once that small business study is gone, we can actually propose small business legislation that will give people a priority if they are a small business here in Montgomery County. Una vez que se concluya este estudio, pues podemos presentar medidas, legislación, proyectos de ley, los cuales le otorguen prioridad a los pequeños negocios que están con sede en el condado de Montgomery. These studies can take forever sometimes, you know. This one actually has a limit, though. It should be finished by the end of this year. Ok, yo le estaba diciendo a él que a veces estos estudios se demoran una eternidad y dice que no, que este debe estar finalizado para finales de año. So we should see some sort of legislation early next year. That's absolutely right, and I'm really excited about it too. Algún tipo de medida de legislación de enmienda para principios del año próximo, el cual le dé cierto nivel de prioridad a los pequeños negocios con sede en el condado de Montgomery. And in addition, we're also looking at legislation that will also give priority for minority-owned businesses as well. So if you are a small minority-owned business, you'll be able to have 2 tiers of priority when it comes to county contracts. Y también pues que le dé prioridad no solamente a los negocios que sean pequeños con sede en el condado de Montgomery, sino también a los negocios que son propiedad de minorías, lo que quiere decir que aquellos negocios que son pequeños y el dueño pertenece a una minoría, pues tienen 2 categorías por la cual poder solicitar contratos con el gobierno local del condado de Montgomery. Exacto. Sounds good, sounds promising. Now, you hopefully will be council president at the end of this year. Yes. In 6 more months. Yep, 6 more months. En 6 meses. Not that I'm counting. En 6 meses, pues él ya debe ser el presidente del consejo. Actualmente la presidenta, como ustedes saben, es la concejal Nancy Navarro. Every time we have a new council president, well, you guys come up with your priorities. Everybody has priorities. Cada vez que tenemos un concejal nuevo, tienen sus prioridades. What are yours? You come from the rural area of the county. Él viene de la parte más rural del condado. How are you going to represent me? I live in Wheaton. Excellent. Well, that's a great question, and I think that my priorities are really about small business and economic development. Yo le preguntaba a él que como él, que viene de la parte rural del condado, va a representar a personas como yo, que vivo en la zona de Wheaton. Él dice que sus prioridades van a estar, pues, más bien atadas a lo que es el desarrollo económico. In the Up-County region that I represent, we've seen a lot of economic development recently. En la parte norte del condado, que es la que yo represento, hemos visto bastante desarrollo económico últimamente. And we want to continue to build on that to make sure that we in the Up-County can get a lot of the other things that we're seeing that we see down county as well. Okay. Y en la parte norte del condado, pues queremos continuar en este crecimiento de desarrollo económico para poder tener y disfrutar de muchas de las cosas que ocurren acá en la parte sur del condado. What that also does is it helps people in the down county because there's so much pressure down here to do all different kinds of things, and now we can alleviate some of that pressure and bring some of that to the Up County. So what are you also. talking about? So we're talking about traffic. El tráfico, ok. Él está hablando de que, bueno, que muchas de las cosas que se hacen en la parte sur del condado podemos pues llevárnoslas a la parte norte del condado de manera que se alivien algunas de las presiones acá en esta zona, pero le estaba preguntando a él qué quiere decir eso y lo que me dice es, bueno, básicamente boils down to traffic, la congestión vehicular. Exactly, and that's one of the biggest complaints that we hear from a lot of our residents. And so it's really important for us to try and make sure that all of our hubs, whether it's Up County, East County, Down County, that they all have places for people to go and shop. Exacto. Entonces, bueno, se trata básicamente de que todas las zonas del condado, ya sea el norte, sureste o oeste, que tengan lugares, sitios donde las personas puedan desarrollar su vida, ya sea comprar, trabajar, etcétera, precisamente para que la población esté distribuida a través de todo el condado. Let's talk about very quickly about the 100,000 homes campaign that was launched just last week with Council Member George Leventhal
and County Executive Ike Leggett. La semana pasada, el concejal Craig Rice, junto con el concejal George Leventhal y el ejecutivo Leggett, lanzaron una campaña que se llama las 100,000 viviendas, y esto es básicamente para asistir a los desamparados. This is gearing towards the homeless, but it doesn't mean we're going to create 100,000 homes in Montgomery County. No, Okay. that's right. That's right. No, that's not realistic, but it is important for us to make sure that we're getting a number of how many homeless there are. So that will be a part of the count in November. And that's where we need a lot of the community's help to help volunteer to go out there. La semana pasada nosotros hablamos de este tema brevemente, y esto es que se ha lanzado esta campaña en busca de voluntarios, about 300 volunteers. El condado está exhortando a la población que participen para hacer un conteo realista de quiénes son las personas desamparadas y dónde están dentro del condado de Montgomery. Este conteo se va a llevar a cabo en noviembre, November of this year. You want volunteers to go out sometimes in the middle of the night. That's to different parts of the county to get a realistic count of who are the homeless sleeping throughout Montgomery County in our streets. What's the next step? The next step, once that's done, is we're actually going to work with our community partners, both business and nonprofits. Trabajar entonces con nuestros asociados en la comunidad, los negocios, entidades sin fines de lucro, to make sure that we're delivering on getting homes for those homeless people that we've then identified. y que nosotros nos aseguremos de que entonces podamos proveer vivienda para esas personas desamparadas que hayan sido identificadas, and also HHS services, right? Exactly. The Okay. wraparound services are extremely important. You know, getting those social services. So if they're addicted to drugs, if they have other mental illnesses, we need to make sure we're treating them for that also. Y también otros servicios, ya sean servicios de salud mental, de adicción, etcétera, a través del Departamento de Salud, pues darles esa ayuda en particular. Anything you'd like to add on that topic? Well, I Councilmember? actually put myself out there saying I was going to get 100 volunteers. Okay. So if you could please go on to, again, our council website that's there and make sure that you heard it from Craig Rice and you'd like to volunteer, I'd love to have you be a part of my team. Ok, el concejal nos está diciendo de que él mismo hizo el compromiso de pues armar un equipo de 100 voluntarios, así que si usted que escucha está interesado, visite el sitio de internet del consejo, y usted como de costumbre lo puede hacer visitando la página oficial del condado, montgomerycountymd.gov, busque donde dice Council, hace el clic ahí y sin dudas algunas está en contacto con la página de internet del consejo para que se inscriba como voluntario. 100 volunteers. You could do that through Facebook, my friend. That's right. I've already started. We've got a great start, but I want to make sure I deliver on my promise. So, Él ya le estaba diciendo que por Facebook consigue así los 100 voluntarios, pero de todas maneras tiene que, ¿cómo se llama? Pues atraer a esas personas que vengan a hacer este trabajo. Así que si usted está interesado, ya sabe, participe. I might do that. I'd love to do that. I'd love to have you on my So team. count me as a volunteer there. Excellent. You need 99 to go. Yeah, you need 99 more. Le quedan 99. 99 voluntarios que le falta. Okay, if you give me a minute, let me give a couple of news about the county. Sure. Le voy a dar un momento acá al concejal para que respire y quiero compartir con ustedes un par de noticias. Número uno, Right On. You know, Right On has a summer pass for the kids. Yes. Right On acaba de estrenar básicamente una tarjeta que es solamente para los jovencitos que quieran tomar el autobús. Los únicos requisitos es que el joven sea menor de 18 años y que viva en el condado de Montgomery. Usted puede obtener la tarjeta en cualquiera de las tiendas Giant, en algunas de las CVS y también las tiendas Zodiac, la de Wheaton y la de Gaithersburg. Hay una multitud de sitios donde pueden obtener esa tarjeta. Marque el 311 para que encuentre el lugar más cercano a usted. Estas tarjetas son solamente para los jóvenes. Usted paga $18 y durante todo el verano ellos pueden montar el autobús Right On, viajes ilimitados,
para ir al trabajo o cualquier actividad de recreación. This is good for youth. Oh, very much so. And you know what? It's funny because I got my kid one, and as a matter of fact, he just texted me. He's on a ride-on right now. There you go. There you go. Mi hijo empezó las clases de manejo, pero como no lo pude ir a recoger hoy porque estoy acá en el programa de la radio, en este momento me mandó un mensajito de text que ya se ve montado en el autobús ride-on. So he's a ride-on passenger right now. It's a beautiful thing. We want to encourage people to use our ride-on service. Yes, and he liked it. He liked it. He did it yesterday for the first time. Ayer fue la primera vez que mi hijo montó un autobús ride-on del condado y le gustó. It's a feeling of independence. That's right. Se siente hombre independiente. Quería compartir con ustedes dónde van a ser los fuegos artificiales for the 4th of July. Yes. Are you going to go to the one here in Germantown? I'll be there. Germantown Glory. Okay. Van a haber dos localizaciones en el condado de Montgomery donde usted puede disfrutar en familia de los fuegos artificiales. Uno va a ser en el Soccerplex de Germantown, que está localizado en el 18041 de la Central Park Circle. Va a haber un concierto. El concierto comienza a las 7 de la noche y los fuegos artificiales a las 9:15. Si usted vive un poquito más al sur del condado, pues la opción va a ser en el Colegio de Bachillerato Albert Einstein y lo mismo, concierto a las 7 de la noche y los fuegos artificiales at 9:15, a las 9 de la noche, 9:15. Les recordamos que traigan mantas, sillas para sentarse, va a haber venta de comidas y no pueden traer bebidas alcohólicas. Lo siento, Samuel, no alcoholic beverage. Por favor. No, por favor. No están permitidos, ¿ok? Así que esperemos que celebren en familia, celebren con bien, disfruten de los dos conciertos que vamos a ofrecer en el condado de Montgomery. These are good shows. Last year they were canceled. That's right. El año pasado se canceló porque hubo la tormenta, el derecho aquel que tuvimos. Fingers crossed for this year. Exacto. Y si llueve el jueves 4, el evento entonces se va a llevar a cabo el viernes 5. All right. Anything you'd like to add? Because I talk a whole lot. Congratulations to you and your show for your fantastic awards. Thank you. Yes, great Thank job. you. Congratulations to your producers and to everyone. A huge honor. Thank you very much. Aquí, él nos estaba felicitando oficialmente porque les queremos comunicar, Patricia, ¿dónde están las maracas y los globos? Samuel las tiene. ¿Dónde? No te oigo. Que Samuel las tiene, Samuel las tiene. Bueno, la cosa es que nuestro programa, Montgomery al Día, ha sido galardonado con el premio de la Asociación Nacional de Condados, National Association of Counties Award, por ser uno de los programas implementados por un condado a través de los Estados Unidos, donde pues se llega a un segmento de la población en particular. So we're very proud, we're very happy about it, and you know, we do a lot of work here. Yes, you do. And yes, thank you because you collaborate with us as well, and we Please, do it together. This is a partnership. I'm very, very happy to be here. And again, I promise you that I will be back. And I promise you that I am going to hablar en español todo el tiempo para el próximo programa. Ahí sí, va, sí, el sí. hombre va a hablar español en el Bueno, próximo programa. gracias. Así que bueno, si usted se quiere enterar un poquito más sobre el galardón, puede visitar nuestro sitio de internet, montgomerycountymd.gov, o también salió un artículo muy interesante acá en el Washington Hispanic. You like this article? That's beautiful. Great picture. No, it's a horrible picture. La foto del artículo hicieron, muchísimas gracias a nuestros amigos allá en el Washington Hispanic, porque obviamente nos hicieron un artículo muy bonito sobre este programa, Montgomery al Día, pero la foto mía yo diría que no es mi favorita. Me dicen que, me estaba diciendo una vez el señor Galvez que es la foto más horrible que ha visto de mí. You just don't like the headset. Anyways, la cosa es que si ustedes quieren ver la publicación, fue la que salió esta semana. Thank you for being here today. Thank you so much It's for always having good me. to see you smile because It's a you got great pleasure. teeth. Thank you. Siempre es bueno, él va a regresar, de que comparta con nosotros, es muy simpático, muy bonita sonrisa. Recordándoles a ustedes la gala del Ejecutivo del Condado de Montgomery el 12 de septiembre. Para comprar boletos, visite montgomeryhispanicgala.org o llame al 240
277-8072. Muchísimas gracias por esa sintonía y será entonces until next week. Hasta la semana próxima. Adiós, tienes un buen día. ¡Anda! Nos vemos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.